Hola, ¿qué tal? Somos Mauricio, Luciano y Alejandro. En este caso estamos presentando la mentoría que nos ayuda a Néstor Grión relacionada con el comportamiento de los pasajeros regulares del sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. Tenemos un objetivo general que es la caracterización de este comportamiento. Vamos a aplicar conocimientos referidos a análisis, curación y visualización de datos. Todo esto lo vamos a hacer con un dataset relacionado con el corte de boletos de la ciudad de Córdoba del año 2019, con solamente pasajeros regulares. Esto quiere decir que son tarjetas que se usaron 20 veces o más por al menos 6 meses. El tipo de usuario, el tipo de contrato es el denominado usuario común, y esto hace que la base de datos de 164 millones de boletos pase a 40 millones solamente. Las tareas que vamos a desempeñar en esta primera entrega son la manipulación y transformación básica de datos, aplicamos estadísticos descriptivos sobre corte de boletos y a nivel tarjeta. El caso de estudio es una tarjeta usada por más de una persona. Desafíos que tuvimos en este trabajo, uno fue el de pensar si íbamos a trabajar con GitHub o con otras plataformas con las cuales podamos compartir información. Digamos, dado que teníamos 360 CCV, donde en cada uno estaban guardados los viajes a nivel de tarjeta y de día, y que la información para todo el año pesaba unos 5 gigas, decidimos descartar GitHub y como solución planteamos trabajar con Google Drive, utilizar el módulo Globe para aplicar un bucle y unir los 360 días o los 360 CSV. Bueno, dado que son muchos archivos relativamente pesados, decidimos trabajar por trimestres. En consecuencia, acumulamos los primeras aproximadamente 112 CSV, que son los 120 días de cada trimestre, a transformaciones, a los archivos, generamos algún tipo de variables de interés a analizar y guardamos esa información mucho más manejable. Una muestra del proceso de manipulación de la información está acá expuesta. Fíjense que nos conectamos a los drive de uno de nosotros, generamos un loop para hacer justamente esta unión. Luego generamos variables de interés, por ejemplo, en este caso pueden ver viajes por día y por hora y por corredor, viajes por día, por hora y por línea. Generamos una variable que es franja horaria, aplicamos transformaciones de variables, por ejemplo, en el caso de la fecha, la pasamos de formato string a formato fecha. Después trabajamos con variables colapsadas a un nivel de día que hace que, bueno, sea mucho más tedioso el análisis de la información y que por otro lado la computadora que utilicemos nosotros o el servidor que utilizamos a través de Google Drive no tenga problemas de memoria RAM, digamos, o no colapse la memoria RAM. En Y cuanto llego a mi a, presentación. en cuanto a los estadísticos descriptivos vinculados con el corte de boleto, principalmente hemos hecho tres actividades. Una es la selección de variables principales y después análisis de uso y estacionalidad. En cuanto a las variables principales, o hicimos hincapié tanto en el corredor, que el corredor es quien agrupa las líneas de cada uno de los transportes, las líneas propiamente dicho, y en cuanto a variables temporales, agrupamos los datos por mes, día de la semana y hora dentro del día. En cuanto al análisis de uso, podríamos ver el top 10 de líneas, por ejemplo. Cada uno de los estadísticos que aplicamos lo hicimos tanto para corredor como para líneas. Acá en esta presentación hemos decidido elegir alternadamente unos y otros para que se pueda visualizar la completitud del trabajo. Acá lo que nos gusta resaltar es que, como se esperaba, aquellas líneas que más
usos tienen por los pasajeros son las troncales, lo cual era esperable. En cuanto a la estacionalidad, también la hicimos tanto por línea como por corredor. En este caso elegimos simplemente el corredor 1 por ser el que más cantidad de boletos corta a lo largo del 2019, pero lo que queremos resaltar es cómo existe una estacionalidad intrasemanal, que le llamamos, en donde el gráfico general muestra tipo un peine que cae en los fines de semana, pero a su vez tiene un ascenso de lunes a viernes, en donde los viernes tiene el pico de consumo en cada una de las semanas. Del propio pico mensual, en donde vemos valores máximos en mayo y en agosto, y de vuelta elegimos el corredor 1 para seguir con el ejemplo, pero hemos hecho cada uno de estos análisis por línea y por corredor, que un corredor se comporte de manera diferente al resto, por eso que tampoco, o también decidimos mostrar uno solo. Y con los valles, el principal en enero y después los otros dos valles en febrero y diciembre, que los asociamos al periodo de vacación estival. En cuanto a la estacionalidad por hora, tenemos un pico principal que se da a las 7 y a las 8 de la mañana, que inferimos es la gente que entra a trabajar a las 8 y a las 9 respectivamente, que no hay un pico que contrarreste esto, sino que es como que vemos dos picos a las 13 y a las 14 y el otro a las 17 y a las 18, que es como que la gente vuelve de trabajar en dos partes, por decirlo de alguna manera. La distribución de viajes por día nos dio una mediana de 2. La mediana que tenemos son 35 viajes por mes y obtuvimos que tenemos un total casi de 118.000 tarjetas en uso. Respecto de un caso de estudio, nos preguntamos es qué porcentaje de los viajes, o en qué porcentaje de los viajes se comparten las tarjetas o se prestan, podemos decir, se venden las tarjetas a otros usuarios, ¿no? Lo que observamos es que el 8% de los viajes en todo 2019 se han originado en tarjetas prestadas. Si hacemos un análisis a nivel de líneas, las 10 líneas con mayor porcentaje de tarjetas compartidas, o entre ellas figura el Aerobús, lo cual es bastante razonable, dado que probablemente no son usuarios habituales del servicio de transporte, digamos las personas que toman el Aerobús, y después sí tenemos algunas líneas que muestran valores por encima de la media. Esto incluso nos podría sugerir una línea de trabajo a futuro respecto de identificar cuáles son los barrios con menor ofrecimiento de servicios de carga de tarjeta Redbus. Bien, por otro lado, si hacemos el análisis, pero a nivel de día de la semana, se da, digamos, lo esperable. Uno espera que tanto el domingo como el sábado las personas que no usan habitualmente el sistema de transporte se suben a ella y por ende pidan que alguien les preste la tarjeta. También es esperable que en días no hábiles aquellos puestos para recarga de tarjeta no estén disponibles. Después, si hacemos el análisis a nivel de franja horaria, podemos observar claramente que en horario nocturno, se podría decir después de las 7 de la tarde, es donde sube fuertemente el préstamo de tarjeta, teniendo en cuenta que seguramente es más difícil encontrar un kiosco abierto. A media mañana sube el préstamo de tarjetas por arriba de la media, probablemente indicando que sean usuarios no habituales del servicio y por ende suban al micro en el momento donde la demanda es baja, pero sin tarjeta y pidan prestado el viaje. Como para cerrar, este caso de estudio nos da a entender que el préstamo de tarjeta se da en los valles de uso del sistema, con lo cual aquello, tanto en las líneas, que ninguna de las troncales son las que más prestan tarjetas, como en los horarios no pico, lo cual nos da a entender que aquellos que usan tarjetas prestadas son aquellos que no son pasajeros tan habituales. Bueno, seguramente en próximas instancias trabajaremos en cuestiones de predicción más relacionado a aprendizaje automático. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao, gracias.